Buenos días, mi nombre es Agustina Paglia, soy del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la Plata y en esta oportunidad vamos a hablar de nociones básicas de ventilación mecánica, más específicamente el modo volumen control. Bueno, muy bien, vamos a empezar con los objetivos de la ventilación mecánica. El primero va a ser mejorar el intercambio gaseoso, mejorando tanto la ventilación alveolar como la oxigenación arterial. Así aumentamos la disponibilidad de oxígeno, mejoramos por lo tanto la oxigenación tisular y sobre todo mejoramos la oxigenación tisular de aquellos parénquimas vitales como lo son el cerebro, el corazón y los riñones. Bueno, el segundo objetivo de la ventilación mecánica va a ser restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación volumen-presión. Muy bien. Para esto hay que tener dos conceptos claros. El primero es la capacidad residual funcional. Esto es el volumen pulmonar a fin de la expiración que coincide con un punto de equilibrio entre dos fuerzas que se oponen. La primera va a ser la del pulmón a retraerse y la segunda va a ser la de la caja torácica a expandirse. Como ustedes saben, esto es importante sobre todo en algunas patologías, como lo es el distrés respiratorio, en donde el pulmón va a tender aún más a la retracción y los alvéolos se van a encontrar colapsados. Es decir, en este tipo de patologías la capacidad residual funcional va a estar disminuida, por lo tanto es necesario restaurarla. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la presión positiva que le ofrecemos con el ventilador, ¿sí? Con la ventilación mecánica. Otro concepto a tener en cuenta es la distensibilidad pulmonar, que es la propiedad que tiene el pulmón a la deformación, ¿sí? Distensibilidad o compliance. Lo opuesto es la elastancia, que es la propiedad de retornar a su forma original. Acá tenemos la definición que nos dice que es la resultante entre la relación que hay entre un cambio de volumen y un cambio de presión. Un ejemplo claro de un pulmón con distensibilidad disminuida es el distrés respiratorio, en donde nosotros a ese pulmón le vamos a aplicar una determinada cantidad de volumen y eso me va a generar una aumentada variación en la presión, ¿sí? Un delta de presión aumentada. Esto, como al encontrarse en la fórmula en el denominador, vamos a ver que cuanto más cambio de presión genere ese volumen, nos habla de un pulmón rígido y es el típico ejemplo del paciente con distrés respiratorio. Entonces, ¿cómo unimos estos dos conceptos? El concepto de la capacidad residual funcional y la distensibilidad de esta forma. A partir de la ventilación mecánica con la presión positiva a fin de la expiración, vamos a restaurar la PIP, vamos a restaurar la capacidad residual funcional. Por lo tanto, vamos a generar apertura alveolar. Esto va a disminuir las presiones que se generan al nosotros ventilar ese pulmón. Por lo tanto, también se modifica la relación volumen-presión y por lo tanto también se modifica la compliance y la distensibilidad pulmonar. Bueno, como último objetivo principal vamos a tener la reducción del trabajo respiratorio, ¿sí? La ventilación mecánica revierte la fatiga de los músculos respiratorios y el costo de oxígeno de la respiración. Como sabemos, un paciente con mala mecánica y dificultad respiratoria aumenta hasta un 40% el consumo de oxígeno por parte de los músculos de la respiración. Es por eso que no es menor este objetivo, ¿no? Estas son las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. En primer lugar, tenemos la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, su sigla en inglés es VILI. Entre los mecanismos tenemos el que se produce por volúmenes tidal excesivos y se denomina volutrauma, el que se produce por presión excesiva y se denomina barotrauma, el que se produce por el cierre y apertura cíclica de los alvéolos y se denomina ateletrauma, y el que se produce a partir de la generación y producción de citoquinas preinflamatorias y es denominado biotrauma. Esto es necesario conocer y estar al tanto de los mecanismos de producción de daño pulmonar debido a que debemos ventilar bajo una estrategia protectora.
para evitar justamente estas complicaciones. Después podemos mencionar la hiperinsuflación dinámica, el aumento del espacio muerto y el deterioro hemodinámico como otras complicaciones de la misma. Bueno, vamos a hablar del modo volumen control. Es necesario aclarar que el modo ventilatorio se determina según la variable control, ¿sí? A controlar. En este caso es el volumen. La variable de ciclado es el volumen y el flujo controla, por lo tanto, el ciclo respiratorio. ¿Por qué hablamos de flujo? Porque flujo es volumen en tiempo. Entonces, nosotros le vamos a entregar al paciente una determinada cantidad de volumen en un determinado tiempo inspiratorio, ¿sí? Mientras que la presión es la variable dependiente y a controlar, ¿sí? Tenemos que monitorear las presiones que generan estos volúmenes en el paciente. Esto va a depender de los parámetros programados por el operador, como puede ser el volumen tidal, el corriente, que es el que nosotros le programamos, o el tipo de onda, entre otros factores. Por otro lado, la impedancia del sistema respiratorio propio del paciente también puede influir en la elevación de estas presiones, ¿sí? Como puede ser el aumento de la resistencia, ¿sí? Por secreciones, por broncoespasmo, o la disminución de la distensibilidad, que es lo que veníamos hablando previamente. Un pulmón poco distensible, rígido, puede ser un pulmón con distrés respiratorio o con fibrosis pulmonar, y por lo tanto vamos a tener presiones elevadas en estos pacientes. Por último, hay que hablar del tiempo inspiratorio, que se puede programar directamente o a través del flujo, y de la relación entre el tiempo inspiratorio y el expiratorio. Generalmente es de 1 a 2, ¿sí? Hay que evitar que esta relación sea alta, como una relación de 1 a 1, es decir, con un tiempo inspiratorio prolongado y un tiempo expiratorio acortado, ya que evita que el pulmón llegue a la expiración completa, generando presión positiva excesiva a fin de la expiración. Bueno, esta es una curva de presión en el modo volumen control. Vamos a tener en el eje de las ordenadas la presión y en el eje de las abscisas el tiempo. Entonces hay tres presiones que tenemos que describir. La primera, en la línea de base, la PIP, ¿sí? Esto va a restaurar la capacidad residual funcional, ¿sí? Y la PIP es la presión positiva a fin de la expiración. Muy bien. La presión pico es la máxima presión en la vía aérea, que va a estar compuesta tanto del componente resistivo del sistema respiratorio como del componente elástico. Por otro lado, vamos a tener la presión plató, que es una presión que se obtiene luego de una pausa inspiratoria de 2 segundos y que va a reflejar la presión alveolar al fin de la inspiración. Una diferencia de pico plató mayor que 10 nos habla de que el componente resistivo se encuentra aumentado, por lo tanto tenemos que buscar causas con el fin de resolver esta resistencia, como puede ser una obstrucción al flujo aéreo o secreciones. Por otro lado, una presión plató elevada, por encima de 30 o cercana a ella, nos habla del componente elástico alterado, sobre todo nos habla de una distensibilidad pulmonar disminuida, como puede ser un pulmón de distrés o una fibrosis pulmonar. Bueno, esta es una comparación entre las curvas que vamos a encontrar en el modo volumen control y otra, en el caso del recuadro B, en el modo presión control. Muy bien, en cuanto a las tres curvas que vamos a ver en el respirador, en el modo volumen control, vamos a empezar por la curva de presión, que es la misma que describimos recién, presión-tiempo. Por encima vamos a tener flujo-tiempo y arriba de todo volumen-tiempo. Muy bien, acá nos faltaría la línea de base, que estaría la PIP, y empieza con un ascenso rápido hasta la presión pico. Luego vamos a ver la pausa inspiratoria, en este caso, que nos va a determinar la plató. Vamos a ver que eso se corresponde en los cuadros superiores, en donde el flujo
como dijimos, es una pausa inspiratoria de 2 segundos, por lo tanto el flujo es 0 y en la curva de volumen tampoco vamos a ver un aumento de volumen, ¿sí? Posterior a esto empieza la expiración, ¿sí? Que se corresponde con una deflexión negativa en el tiempo, que significa, en el caso de la curva de flujo, ¿no? Que significa la salida de aire del sistema respiratorio, ¿sí? Por ahora, con entender estas pocas cosas va a ser suficiente. Ahora, si hacemos una breve comparación con la curva de presión control, vamos a ver que en este caso, yendo a la curva de presión, vamos a ver cómo la presión en este modo se mantiene siempre constante y en este caso lo que vamos a monitorear va a ser el volumen. Muy bien, bueno, por último y para terminar, vamos a hablar de las principales ventajas. Entre ellas, la primera es que mantiene el volumen corriente de forma constante. Esto es muy importante, como saben, la ventilación mecánica es injuriosa y lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad es la ventilación con bajos volúmenes tidal, ¿sí? Entonces, un modo que nos ofrece mantener el volumen constante es algo para considerar. Y por otro lado, facilita el monitoreo ventilatorio. Esto depende mucho de cada uno y de la facilidad que tenga cada uno de comprender el modo, ¿sí? Y en algunas ocasiones depende también del paciente y lo que uno quiera monitorear. Por otro lado, las desventajas es que entre las desventajas tenemos es que el volumen que nosotros programemos puede generar altas presiones alveolares, sobre todo con volúmenes tidal altos o en pulmones que tengan una baja complacencia. De todas formas, en este modo tiene alarmas, sistemas de alarma que nos pueden alertar si esto ocurre. Y por otro lado, no menos importante, es las asincronías que genera el modo, ¿sí? El paciente pareciera adaptarse mejor al modo presión controlada, sobre todo cuando estamos en el periodo en el que estamos suspendiendo la sedación y la analgesia para comenzar el weaning. Desde ya muchas gracias por su tiempo, espero haberle sido útil. Les mando un beso a todos.